Hola, bienvenidos a Destillando Libros. Hoy vamos a ver el libro Talk Like Ted por Carmen Gallo. Con este libro descubrirás las estrategias de los mejores oradores para hablar en público. El autor analizó las mejores 500 charlas TED para identificar las características que los hacen más influyentes y atractivos. ¿Quién tiene que leer este libro? Número 1. Cualquier que esté interesado en emprender algo nuevo. Número 2. Alguien que quiera dar una presentación inolvidable. Número 3. Cualquiera que quiera vender una idea mejor. ¿Quién escribió este libro? El autor Carmen Gallo es presentador de la televisión en CNN y CBS. También es el autor de otro muy buen libro llamado The Presentation Secrets of Steve Jobs. Él ha trabajado como ejecutivo de negocios para la Coca-Cola, Intel. ¿Qué aprenderás con estas destilaciones? Aprenderás los secretos para presentarte como un profesional. Si tienes alguna idea, cómo la compartes con el mundo entero. Todos los días nos bombardean con información, por lo que para que una idea brille, debe ser presentada por la persona que la posee. En otras palabras, tienes que venderlo tú mismo. En Talk Like Ted, el autor Carmen Gallo revela los secretos de la presentación de algunos de los oradores públicos más influyentes del mundo. Tras analizar más de 500 charlas populares presentadas en las conferencias de TED, tecnología, entretenimiento y diseño, Gallo identifica las tres características comunes que distinguen esas charlas del resto. En todas las charlas, el contenido de las presentaciones fue novedoso. Las oraciones lograron conectarse emocionalmente con su audiencia y el contenido se presentó de una manera que lo hizo fácil de recordar. Aprenderá también a conectarse emocionalmente con la audiencia. Hará que sus presentaciones sean más memorables y entretejer sus historias con su charla. Además descubrirá por qué la pasión es esencial para que su conversación sea persuasiva y el por qué debe asegurarse de que su tema estimule más de uno de nuestros 5 sentidos. Finalmente, aprenderá una serie de consejos sobre cómo estructurar su presentación para que se quede con los recuerdos de su audiencia. En las siguientes destilaciones también descubrirás cómo el desencadenamiento de un enjambre de mosquitos a una charla TED a volverse viral. Lo que tienen en común el sueño americano y el país de Dinamarca. Y por último, cómo la nueva información estimula al cerebro al recordarla. Empecemos. Destilado número 1. Las charlas de TED pueden ayudarlo a mejorar en un área importante de su vida, sus habilidades de presentación. En 1915, Dale Carnegie escribió el primer libro de autoayuda del mundo, El arte de hablar en público. En este trabajo, Carnegie explicó cómo las personas podían expresar su punto de la manera más memorable y atractiva. Esto sugiere que incluso hace 100 años, las personas tenían que encontrar una manera de distinguirse de la multitud para tener éxito. Y si esto fuera cierto hace un siglo, hoy lo hace muy, muy especial. En nuestro mundo globalizado y con una competencia grande, es muy duro para que su idea se destaque. Entonces, tiene que aprender a venderse a sí mismo, así como lo dijo el autor Daniel Pink, que en su libro que se llama Sell Yourself, que se refiere a venderse usted mismo, es necesario, queramos o no. Pero, ¿dónde puedes aprender a venderte mejor? ¿Cuál es el equivalente del mundo contemporáneo al arte de hablar en público? La charla de TED. TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, es una conferencia popular para pensadores e inventores destacados para que se presenten sus ideas. Cada presentación, todas ellas disponibles gratuitamente en YouTube o en las redes sociales, es un ejemplo o modelo de habilidades de ventas efectivas.
Comenzó en 1984 como un evento único. La popularidad de TED creció rápidamente y hoy TED tiene una presencia global. De hecho, todos los días se celebran 5 eventos TED. Es una franquicia internacional del evento original, el TEDx, en más de 130 países. Debido a que las charlas TED presentan a algunas de las personas más brillantes y exitosas del mundo, son un recurso valioso para cualquiera que desee convertirse en un mejor orador público. Es una oportunidad para que tú te conviertas en un mejor orador público. Con esto en mente, el autor analizó más de 500 charlas TED y pudo identificar muchas de sus características comunes. Pero, ¿cuáles son estos puntos en común? ¿Cuáles son las habilidades que los presentadores de TED utilizan para transmitir su mensaje? Las próximas destilaciones presentan las herramientas más importantes utilizadas por los mejores vendedores del mundo. Destilado número 2. La pasión es la base de una presentación persuasiva y exitosa. ¿Qué tienen en común las personas más exitosas del mundo? La pasión. La pasión es el sentimiento intenso y positivo que se obtiene al realizar actividades que son profundamente significativas para usted. Además, buscar algo que te apasiona es esencial para lograr el éxito en ese campo. Considere a Tony Hsieh, fundador del exitoso minorista de zapatos en línea Zappos, que su libro lo leí y pronto va a haber un resumen de ese libro. Hsieh es extraordinariamente apasionado, pero no por los zapatos, más bien su pasión es hacer feliz a sus clientes y empleados. Esta pasión por aumentar la felicidad de los demás ha ayudado a convertir a Zappos en una compañía famosa por su excelente servicio al cliente y en un excelente entorno de trabajo para sus empleados. Que de hecho Zappos, este libro lo escribieron antes de que Zappos fuera adquirido por Amazon. Creo que fue $1 billón. Además, seguimos. Además de ser la base del éxito, la pasión también es esencial para dar excelentes presentaciones. En el año 2012, un grupo de investigadores quiso comprender el por qué los inversionistas dan dinero a algunas empresas nuevas y a otras no. En su estudio observaron cómo los inversores tomaban sus decisiones al evaluar las presentaciones de tan solo 15 minutos de varias empresas de nueva creación que buscaban financiamiento. ¿Cómo descubrieron los investigadores? Uno de los factores cruciales que contribuyeron a las decisiones de los inversores fue la pasión que transmitieron los presentadores. De hecho, este aspecto era aún más importante que la educación de esa persona, la experiencia en la empresa o la edad de los empresarios. Pero, ¿y si la pasión no fluye naturalmente por tus venas? Afortunadamente, cualquiera puede aprender a ser un orador apasionado. Simplemente requiere práctica. El cerebro humano cambia constantemente en respuesta a la entrada que recibe. De hecho, un estudio de conductores de taxis de Londres encontró que la región de los cerebros de los conductores asociados con las habilidades de navegación, el hipocampo, tendía a ser más grande que el promedio. O sea, físicamente más grande, lo que explica su capacidad superior al promedio para trazar la ruta más rápido del punto A al punto B. Así es, tú puedes cambiar físicamente tu cerebro solamente por estar pensando. De la misma manera, si se pone en una posición en la que tiene que hablar apasionadamente de manera regular, su cerebro se adaptará a la tarea y usted mejorará. Destilado número 3. Contar historias te ayudan a conocer a tu audiencia. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que Steve Jobs era uno de los mejores oradores públicos del mundo. ¿Pero qué hizo que sus presentaciones fueran tan persuasivas? Sus charlas siempre rebosaban de patetismo.
como lo son las presentaciones exitosas y persuasivas. Bueno, ¿qué es patetismo? Una de las primeras personas en pensar profundamente sobre las comunicaciones persuasivas fue el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles creía que la persuasión se producía solo de tres elementos: etos, logos y patos. El primer elemento, etos, toca tu personaje, o sea, tú mismo, o tus valores. Se refiere a sus experiencias o educación, las cuales pueden aumentar la confianza de tu audiencia con tu punto de vista. El segundo, logotipos, se refiere a la base lógica de su argumento, que puede incluir estadísticas u otros datos para ayudar a convencer a la audiencia de las razones concretas de tu punto de vista. El tercer elemento, patos, tiene que ver con la conexión emocional que estableces con tu audiencia. En el análisis del autor de cientos de charlas de TED, descubrió que las presentaciones más populares consisten en 65% patetismo, o sea, la narración, 25% de logotipos y 10% de ética. Claramente, el patos es la característica más esencial de una presentación persuasiva. Pero, ¿cómo inyectar más patetismo en su charla? La mejor manera es a través de la narración. En general, contar historias te ayuda a conectarte con tu audiencia, haciendo que tu presentación sea menos abstracta y más identificable. Hay tres tipos de historias que pueden ayudarte a lograr esto. La primera es la historia personal. Una historia personal poderosa es aquella que responde a una pregunta como: ¿cuál es tu primer recuerdo de infancia? El segundo tipo es una historia sobre otras personas. Por ejemplo, una historia sobre un amigo cuya primera idea para la empresa fracasó, pero de repente esa idea se atrajo a muchos inversionistas. El tercer tipo es una historia sobre marcas exitosas, empresas u organizaciones. En una charla TED, Ludwig Marchen, el inventor de Dry Bath, un gel para la piel que limpia sin agua, entretuvo al público con el relato de cómo su marca, su producto, ayudó a las personas en países que sufren escasez de agua. Destilado número 4. Una conexión emocional ocurre solo cuando la voz, los gestos y el lenguaje corporal de un hablante están sincronizados. ¿Alguna vez has escuchado una charla en la que el orador hablaba tan lentamente que te quedaste dormido? Sin embargo, hablar más rápido no es necesariamente la solución. La velocidad a la que un orador debe hablar depende de lo que usted y el oyente estén haciendo en ese momento. Digamos que estás haciendo otra cosa como conducir un automóvil mientras escuchas un audiolibro. En ese caso, querrá que el narrador hable relativamente lento. Sin embargo, si puede dedicar toda su atención como en una presentación, estar sentado en una presentación, querrá que el orador hable más rápido. ¿Cuál es la velocidad perfecta para una presentación? El autor encontró que la mayoría de los oradores usan alrededor de 190 palabras por minuto. Sin embargo, dominar tu voz es solo el comienzo. Conectarse con su audiencia también requiere prestar atención a su lenguaje corporal. Obtenemos mucha información de cómo nos movemos. En un estudio, a los estudiantes se les presentó un video o una grabación de audio de los testimonios de sospechosos de delitos y se les pidió que decidieran cuál de los dos sospechosos era el que estaba mintiendo. Aquellos estudiantes que solo vieron el video fueron mucho más propensos a identificar correctamente al sospechoso mentiroso en comparación con los que solo escucharon las grabaciones del audio. Fue un 65 versus un 55%. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje corporal debes usar en tu presentación? El comandante de los Estados Unidos, Matt Eversman, sugiere que un líder debe de ser recto
y mostrar confianza en todo momento. Lo mismo se aplica a los oradores públicos. Deben estar de pie frente a su audiencia, demostrando confianza en sus ideas. Otra característica importante del lenguaje corporal es el gesto. De hecho, ciertos estudios han asociado los gestos de un hablante con la cantidad de confianza que la audiencia pone en ese hablante. Para utilizar los gestos de manera efectiva, debe limitar sus gestos al área entre los ojos y el ombligo, ya que los gestos en esta área tienen el mayor impacto. Además, guarde sus gestos más expansivos, como extender los brazos al máximo para enfatizar solo los puntos más importantes. Hasta ahora, hemos analizado cómo establecer y mantener una conexión emocional con su audiencia. Ahora vamos a centrar nuestra atención en cómo puede hacer que su presentación destaque. Destilado número 5. Para que su presentación sea sorprendente e inolvidable, brinde nueva información a su público. Piensa en la última vez que estabas realmente sorprendido. Que estés, wow, ¿realmente eso pasó? El momento probablemente hizo que prestaras más atención a la fuente de esta nueva información, ya sea un libro, un programa de televisión o una conferencia. Si deseas captar la atención y la imaginación de su público, debe incluir información novedosa y sorprendente en su presentación. En una charla popular sobre TED, el explorador de aguas profundas, Robert Ballard, presentó argumentos persuasivos de por qué debería de gastarse más dinero en la investigación de aguas profundas. Entre muchos otros hechos que compartió, dos en particular llamaron la atención. La primera fue que el presupuesto anual de la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, es equivalente al presupuesto de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica, NOAA, donde él trabajaba, por 1600 años. Y esto fue el impacto que tuvo a su audiencia, los 1600 años. El segundo hecho fue que la mayor cadena montañosa de la Tierra no se encontraba sobre el suelo, sino se encuentra debajo del océano. Y nadie ha ido para allá. La información nueva e interesante hace que las personas se sienten y se den cuenta de que la información puede ser recordada fácilmente y usando la dopamina que se libera del cerebro. Eso es porque la mayoría depende de la dopamina, una sustancia química en el cerebro. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro libera dopamina que funciona como un botón de guardar. Cuanto más novedosa emocionalmente sea esa información, mayor será liberada la dopamina y por lo tanto mayor será nuestra capacidad de recordarla. En otro ejemplo, Susan Cain dio una charla en TED en la que habló sobre el poder de los introvertidos, un tema que en la superficie puede parecer algo aburrido u olvidable. Sin embargo, Caín sabía que tenía que sacudir a su audiencia. Entonces ella les dijo que no había una correlación entre producir buenas ideas y ser un buen conversador. Inmediatamente, los ejecutivos de su audiencia se dieron cuenta de esa declaración que hizo Caín, que su creencia era diferente. Su cerebro fue sacudido. Y debido al hecho de que esas personas son más propensas que los introvertidos, tranquilos a ser notados en las reuniones. Debido a que había formulado su idea de una manera que era nueva para su audiencia, aumentó la posibilidad de que su audiencia lo recordara. Destilado número 6. Haga que su presentación sea memorable compartiendo un momento extremo o una estadística extraordinaria.
¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001? ¿Y qué hay del 11 de septiembre del 2002? Sin lugar a dudas, su memoria a la fecha anterior será mucho más vívida. Los momentos extremos son inolvidables y si tal momento ocurre durante su presentación, es probablemente que su audiencia recuerde su charla y haga correr la voz. Como pasó en el 2009 con Bill Gates, pronunció una charla en TED que posteriormente se hizo viral. Su presentación incluso llamó la atención del presentador de NBC News, Brian Williams, quien, aunque es inusual que tales eventos sean tratados como noticias, mencionó la charla de Gates en el aire. ¿Qué fue lo que hizo esta conversación que causó tal impresión? La presentación de Gates fue sobre cómo las enfermedades mortales como la malaria se transmiten a través de los mosquitos, mientras sostenía un frasco lleno de mosquitos vivos para que el público lo viera. Gates ahí dijo que no veía ninguna razón por la que solo los pobres puedan correr el riesgo de infectarse de esa manera. Entonces abrió el frasco y liberó a los mosquitos. Luego, toda la audiencia se quedó estupefacta. Aunque Gates agregó rápidamente que estos mosquitos en particular están libres de malaria. Su acción extrema hizo que su conversación se volviera viral. La presentación registró 2.5 millones de vistas en el sitio web de TED y una búsqueda en Google de la charla arroja unos 500,000 resultados. Pero no solo las acciones extremas pueden distinguir su presentación del resto. Las estadísticas también impactan y pueden atraer atención a su audiencia. Mientras prepara su presentación, vale la pena buscar datos o estadísticas interesantes que ilustren su argumento. Aquí hay dos ejemplos de charlas populares de TED. En el año del 72 había 300... Brian Stevenson dijo esto. En el 1972, había 300,000 personas en cárceles y prisiones. Hoy en día hay 2.3 millones. Los Estados Unidos ahora tienen la mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. Una de cada 100 personas normales es un psicópata. Así que aquí hay 1,500 personas en la sala. 15 de ustedes son psicópatas. Eso lo dijo Jon Ronson. Estas dos charlas, tuvieron mucho impacto. Ambas estadísticas hicieron que las conversaciones en las que se incluyeron ellos mismos fueron mucho más memorables e interesantes. Destilado número 7. Agregar humor a su discurso hace que su audiencia lo vea desde una perspectiva más positiva. Piense en la última presentación que realmente disfrutó. ¿Fue algo gracioso? El humor tiene un efecto positivo en nuestras relaciones con los demás. De hecho, los estudios demuestran que atribuimos rasgos deseables y positivos como amistad, inteligencia y estabilidad emocional a las personas que tienen un buen sentido del humor. De manera similar, el humor puede desempeñar un papel crucial en la configuración empresarial o durante una presentación. Y en un estudio publicado en Harvard Business Review, se demostró que el humor reduce la hostilidad, alivia la tensión y mejora la moral entre los colegas. Otro estudio que examinó las diferencias entre los ejecutivos de negocios promedio y sobresalientes demostró que en promedio los ejecutivos clasificados como destacados usaban el humor con más del doble de frecuencia que los ejecutivos promedio. Dado el poder del humor, tiene sentido que aprendas a incorporarlo en tus propias presentaciones. Hay varias formas de hacerlo. Un enfoque es compartir anécdotas, tal vez algo divertido que te haya pasado un día antes de tu presentación. No es importante apuntar para una gran risa. O sea, no te enfoques a hacer un chiste. Enfócate, enfócate a que tu objetivo debería ser
provocar una sonrisita o una risita entre la audiencia. En una charla TED, Dan Pallotta, quien había fundado una organización para recaudar fondos para servicios de SIDA e investigación médica, comentó sobre su papel en el hogar. Siendo abiertamente gay y padre de trillizos, Pallotta sugirió que su vida familiar era como mucho la cosa socialmente más innovadora y socialmente más emprendedora que había hecho. O sea, él era un, un, era un caso socialmente innovadora y emprendedora rara. Otro enfoque es utilizar analogías y metáforas. En una charla sobre los efectos sociales negativos de la desigualdad económica, el profesor de la Universidad de Nottingham, Richard Wilkinson, descubrió cómo Dinamarca tiene un bajo nivel de desigualdad y una población sana y feliz. Estamos hablando de desigualdad, de que no hay racismo. No es exactamente el tipo de material con el que esperas reírte. Sin embargo, Wilkinson encontró uno con esta observación incisiva. Los estadounidenses que quieren vivir el sueño americano deberían de irse a vivir a Dinamarca. Ahora que ha aprendido a distinguir su presentación, las siguientes destilaciones demostrarán cómo crear presentaciones que sean recordadas. Destilado número 8. Las presentaciones no deben abarcar más de 3 aspectos en 15 o 20 minutos. ¿Alguna vez notó que después de una larga charla se siente agotado y agotado físicamente también? Su audiencia puede enfrentar el mismo problema. La solución: mantenga su presentación corta. Esto hace que sea mucho más fácil para el público recordar el contenido. Tomemos, por ejemplo, Paul King, un profesor de Texas Christian University, que divide su clase semanal de 3 horas en 3 sesiones individuales, cada una con una duración de 50 minutos. El resultado: los estudiantes conservan más información y con frecuencia obtienen mejores calificaciones en los exámenes. Las presentaciones en las conferencias TED suelen durar 18 minutos, lo que se considera una buena duración, ya que encaja perfectamente en el periodo óptimo de 15 a 20 minutos. Además de mantener su presentación breve, tenga en cuenta que no debe abarcar más de 3 temas separados. ¿Por qué? En 1956, un investigador de Harvard descubrió que la mayoría de las personas tienen pocos problemas para recordar 7 piezas de información nueva. Sin embargo, desde entonces los investigadores han revisado esta teoría y han dividido esa cifra en 3 o 4 unidades de información básica o fragmentos. Por ejemplo, el número 2222 es mucho más fácil de recordar que 3948. El primer número describe un fragmento de información del 2 y el segundo al menos 2 fragmentos, el 39 y 48. Por lo tanto, cuantos menos fragmentos, más fácil es recordarlos, por lo que una presentación no debe abarcar más de 3 aspectos. Estos aspectos se pueden organizar en un mapa de mensajes para escribirlo, ¿verdad? Para hacer esto, primero debe responder la pregunta: ¿cuál es el mensaje más importante que quiero que mi audiencia se lleve? Una vez que tenga su respuesta, escriba ese mensaje en la parte superior de un papel, como titular. A continuación, debe encontrar 3 o menos mensajes que admiten su mensaje de titular y enumerarlos por debajo. Finalmente, debajo de cada de estos 3 mensajes de apoyo, puede delinear su contenido específico, o sea, la carne, las palabras en su presentación. Destilado número 9. Estimular todos los sentidos durante una presentación ayuda a su audiencia a recordar sus ideas. Piensa en la última vez que estabas tomando el sol. ¿Cómo se sintió tu piel? ¿Qué olías? ¿Cómo se ve y suena en tu entorno? ¿Qué también puedes recordar todos los detalles? Recordamos las cosas más vívidamente cuando las experimentamos con todos nuestros sentidos.
Richard Mayer de la Universidad de California en Santa Bárbara ve la relación entre la estimulación multisensorial y una mejor memoria como el próximo campo para futuras investigaciones en psicología cognitiva. Según la experiencia de Mayer, los estudiantes expuestos a entornos multisensoriales, videos, textos, imágenes, pueden recordar mejor la información que los estudiantes que reciben información a través de un solo canal sensorial, por ejemplo un texto. De ello, se deduce que si desea crear presentaciones memorables, debe comunicarse de una manera que atraiga a más de un sentido. Aquí veremos cómo comunicar información a través de los dos sentidos centrales, la vista y el oído. Básicamente hay dos formas de comunicar información a través de la vista, que son imágenes y texto. Probablemente te hayas dado cuenta de que las mejores conversaciones TED utilizan imágenes en lugar de presentaciones de PowerPoint que a menudo están llenas de texto. Esto tiene sentido, ya que tenemos una capacidad limitada para absorber información. Por lo tanto, una presentación de PowerPoint llena de palabras puede abrumar y distraer su audiencia. En su lugar, use imágenes para respaldar su presentación, junto con algunas palabras clave enfocadas que apoyen su argumento. Nuestro sentido del oído puede ser estimulado por dispositivos retóricos como la repetición. Toma el famoso discurso de Martin Luther King, en el que repitió estas 4 palabras. Tengo un sueño. Estas palabras aún se recuerdan hoy y las asociamos de inmediato con King. Un ejemplo más reciente es la famosa frase Barack Obama, Yes we can, sí podemos, que ayudó a unir al electorado en torno a su mensaje y a que lo eligieran como presidente de los Estados Unidos. Resumen final. El mensaje clave en este libro es: la capacidad de presentar ideas de manera persuasiva es una de las habilidades básicas necesarias en el siglo XXI. Cuando realiza una presentación, es importante que se destaque, y para hacerlo necesitas conectarte emocionalmente con tu audiencia. Y si desea que su audiencia recuerde su conversación, hágalo corto, no cubra más de 3 temas y haga un llamamiento a los sentidos de su audiencia. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y si tienes algún título de algún libro en inglés que quisieras escuchar sus destilaciones, escríbeme un correo a destilandoidea@gmail.com. Y recuerda que tú eres el promedio de las personas que más escuchas.